Por redacción. El nuevo Herald del Parlamento Europeo se convirtió este jueves en la primera institución europea en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, aumentando la presión sobre los países del bloque a los que insta a imitarlo. El Parlamento Europeo decidió reconocer a Guaidó como presidente interino el jueves, en medio de la crisis sociopolítica que vive Venezuela, con Guaidó como presidente encargado y reconocido por la mayoría de las potencias, y Nicolás Maduro gobernando con el apoyo de los poderes públicos, el ejército, China y Rusia. Horas más tarde, Guaidó denunció a través de su cuenta de Twitter que las fuerzas especiales del ejército venezolano están cerca de su residencia y dispuestos a intimidar a su familia. Minuto a minuto te contamos los acontecimientos más importantes de la crisis en Venezuela. 9:06 de la noche. Gobierno rechaza cualquier esfuerzo que permita a Maduro permanecer en poder. 6:49 de la tarde. Piden justicia ante Corte y DH por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. La venezolana Dinora María Díaz Loreto pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos justicia para su padre y hermanos que habrían sido ejecutados extrajudicialmente en Aragua, Venezuela, en el año 2003. Estoy aquí con el fin de limpiar el nombre de mi familia, de mi padre y hermanos que no se merecían eso. Queremos que se haga justicia porque en Venezuela no fuimos escuchados en ningún momento, y pedir que no se repita esta historia. Los pobres no recibimos justicia, expresó Díaz, entre lágrimas, a los jueces. 6:27 de la tarde. México y Uruguay llevarán a la ONU su propuesta de diálogo para Venezuela. México y Uruguay van a llevar este viernes su propuesta de diálogo para Venezuela al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, según adelantaron fuentes diplomáticas. El embajador mexicano ante Naciones Unidas, Juan José Gómez Camacho, y el uruguayo, Elvio Rosselli, se reunirán con Guterres para abordar la iniciativa de sus dos gobiernos, que quieren impulsar una solución negociada a la crisis venezolana. 6:10 de la tarde. Estados Unidos rechaza mediación de México, Uruguay y el Vaticano sobre Venezuela. Estados Unidos rechazó enérgicamente las ofertas de México, Uruguay y el Vaticano para actuar como mediadores entre el asediado mandatario venezolano Nicolás Maduro y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Un funcionario del gobierno estadounidense mencionó explícitamente a los tres estados durante una sesión informativa el jueves y añadió: rechazamos cualquier reunión o cualquier tipo de iniciativa que le permita a Maduro mantenerse en el poder. Seguir leyendo. 5:42 de la tarde. HRW pide que ley de amnistía en Venezuela excluya violaciones de derechos. El grupo Human Rights Watch (HRW) pidió que el proyecto de ley de amnistía que discute la Asamblea Nacional Parlamento de Venezuela sea reformado para garantizar que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Las disposiciones imprecisas y vagas que contiene el proyecto de ley de amnistía podrían permitir que se garantice la impunidad a agentes del Estado responsables por graves abusos, alertó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en un comunicado difundido en Washington. 5:39 de la tarde. Estados Unidos listo para entregar ayuda humanitaria a Venezuela cuando Guaidó lo decida. Un funcionario estadounidense dijo que su país está listo para enviar ayuda humanitaria a Venezuela en cualquier momento y de la forma que lo decida Juan Guaidó, presidente encargado.
El funcionario señaló que el gobierno de Nicolás Maduro es el único obstáculo para entregar medicamentos, alimentos y otros productos básicos, los cuales son muy escasos en Venezuela por una crisis económica devastadora que ha provocado que por lo menos 3 millones de personas huyan del país en los últimos años. 5:26 de la tarde. Enrique Capriles, proclamación de Guaidó sorprendió a la oposición. El jefe parlamentario Juan Guaidó se juramentó presidente interino de Venezuela, pese a que la mayoría de los partidos opositores se oponía a esa opción, reveló este jueves el 2 veces aspirante presidencial Enrique Capriles. Seguir leyendo. 5:06 de la tarde. Esposa de coronel detenido por policía secreta de Maduro exige fe de vida. La esposa del coronel venezolano retirado Osvaldo García Palomo, quien fue detenido por la policía secreta de Nicolás Maduro, está exigiendo que el régimen lo presente al público y que se le permita reunirse con sus abogados temiendo que esté siendo sometido a brutales torturas. Seguir leyendo. 4:04 de la tarde. Estados Unidos tacha de atroz intimidación la visita de policías a casa de Guaidó. Estados Unidos condenó como un atroz acto de intimidación la visita policial a la casa del jefe del Parlamento venezolano y presidente interino del país, Juan Guaidó, quien denunció que un grupo de agentes fueron a su vivienda con la intención de interrogar a su esposa, algo que la policía niega. 3:21 de la tarde. Asesor de Seguridad Nacional de Trump recomienda a Maduro aprovechar amnistía. El consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, recomendó al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su círculo que aprovechen la amnistía que ofrece el líder del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó. Le deseo a Nicolás Maduro y a sus principales asesores un largo y apacible retiro, viviendo en una playa agradable en algún lugar lejos de Venezuela. Ellos deberían aprovechar la amnistía del presidente Guaidó y avanzar. Cuanto antes mejor, dijo Bolton. 3 de la tarde. La ONU dice a Guaidó que necesita el sí del gobierno para aumentar la ayuda. La ONU está preparada para aumentar su ayuda en el ámbito humanitario ante la crisis en Venezuela, pero para ello necesita el consentimiento del gobierno de Nicolás Maduro, según ha dicho la organización al presidente encargado, Juan Guaidó. Antonio Guterres, jefe de Naciones Unidas, recordó que la Secretaría General no reconoce a gobiernos ni a mandatarios y que esa es una prerrogativa de los Estados miembros. 2:38 de la madrugada p.m. UE coordinará grupo que cree condiciones para elecciones justas en Venezuela. El objetivo no es abrir un proceso formal de mediación, no abrir un diálogo formal, sino aportar una dinámica política que el grupo pueda entonces acompañar y consolidar, anunció la alta representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini en una rueda de prensa al término de la primera jornada de una reunión informal de ministros de Exteriores comunitarios. 2:38 de la tarde. La ONU pide respeto a derechos de periodistas tras detenciones en Venezuela. La ONU pidió respeto para los derechos de los periodistas y que se les permita trabajar libremente, después de que varios informadores fueran detenidos en los últimos días por las autoridades venezolanas. Es fundamental que los periodistas, ya sea en Venezuela o cualquier otro lugar del mundo, puedan informar libremente de los acontecimientos y que sus derechos sean plenamente respetados, dijo preguntado al respecto Stefan Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. 2:23 de la tarde. Guaidó dice que policías fueron a su casa para interrogar a su esposa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó que agentes de la policía fueron a su casa y preguntaron por su esposa, Fabiana Rosales, a quien esperaban interrogar pero ella no estaba. Están evidentemente midiendo la capacidad de reacción, y otra vez el jueguito les sale mal, dijo Guaidó a periodistas al acudir a su casa y encontrar que los uniformados habían abandonado el lugar. Hostigaban a mi familia, porque sabemos que ese es el modus operandi, añadió. 2:19 de la tarde. Valero Energy Corp, cliente clave en Estados Unidos, deja de importar petróleo venezolano tras sanciones a PDVSA. Un cliente crucial de petróleo venezolano en Estados Unidos dice que ha dejado de importar crudo del país sudamericano debido a las sanciones recientemente impuestas por Washington. 2 de la tarde. España reconocerá el lunes a Guaidó como presidente interino de Venezuela. España reconocerá oficialmente el próximo lunes al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país, confirmó el ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell. El lunes, los 8 días, el presidente lo dijo claramente. Cuando se cumpla el plazo designado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, naturalmente él y todos los demás países que lo han hecho, dar el plazo para reconocer a Guaidó si no se convocaban elecciones en Venezuela, lo van a hacer, indicó Borrell a la prensa en Bucarest. 1:45 de la madrugada p.m. Detención de periodistas en Venezuela ataca a la libertad de expresión, dice Amnistía Internacional. La detención de periodistas que cubren la crisis en Venezuela, entre estos 3 reporteros de la agencia EFE liberados este jueves, supone un ataque flagrante a la libertad de expresión, alertó Amnistía Internacional. Para la representante de AI, estas acciones del gobierno de Venezuela son un vano intento de evitar que el mundo vea las violaciones masivas de los derechos humanos que están cometiendo las autoridades. 1:37 de la tarde. Venezuela dice que desarticuló banda de sicarios que ingresó desde Colombia. El ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, dijo que las autoridades desarticularon una banda de sicarios que ingresó desde Colombia y que tenían la intención de cometer asesinatos selectivos a líderes políticos y militares del país. 1:13 de la tarde. La UE anuncia un grupo de contacto con América Latina para la crisis en Venezuela. La Unión Europea anunció la creación de un grupo de contacto entre países europeos y latinoamericanos, con el objetivo de alcanzar en un periodo de 90 días una salida pacífica y democrática a la crisis en Venezuela, mediante la celebración de elecciones presidenciales. Leer más. 12:42 del mediodía. Guaidó denuncia intimidación de fuerzas de seguridad contra su familia. El FAES, Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, está en mi casa, preguntando por Fabiana, esposa de Guaidó. En este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar, aseguró el líder opositor en un acto público en un auditorio de la principal universidad del país, en Caracas. Leer más. 11:25 de la mañana. Liberados 2 periodistas franceses que estaban detenidos en Venezuela. Los 2 periodistas franceses del canal TMC que fueron detenidos el martes en Venezuela cuando cubrían la crisis fueron liberados este jueves, anunció el programa para el que trabajan. Felices de anunciaros que Baptiste Desmonstiers y Pierre Caillé han sido liberados y estarán pronto de vuelta en París, señaló en su cuenta de Twitter Quotidien, que también indicó que su detención se produjo mientras grababan el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas. Leer más. 10:13 de la mañana.
Rusia acusa al P de violar el derecho internacional al reconocer a Guaidó. Rusia acusó al Parlamento Europeo de violar el derecho internacional al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. El reconocimiento de Guaidó como legítimo presidente de Venezuela es una terrible violación del derecho internacional y una injerencia en los asuntos internos de un país soberano, dijo a la prensa local Leonid Slutsky, jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, Cámara de Diputados. Leer más, 8:13 de la mañana. Diosdado Cabello tilda de «grandes irresponsables» a quienes dirige la UE. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente Venezolana, Diosdado Cabello, tildó a quienes dirigen a la Unión Europea de «grandes irresponsables» por, según él, querer que invadan Venezuela. Leer más, 7:13 de la mañana. El Parlamento Europeo reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. El Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución europea en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, aumentando la presión sobre los países del bloque, a los que insta a imitarlo. Leer más. Altos funcionarios de los departamentos de Estado, Energía y el Tesoro, además de legisladores, no fueron informados por la Casa Blanca de las sanciones petroleras a Venezuela. Enero de 31, 2019 5:51 de la tarde. Enero de 31, 2019 5:24 de la tarde. Enero de 31, 2019 5:06 de la tarde. Enero de 31, 2019 5:25 de la tarde. Enero de 31, 2019 3:11 de la tarde.